Ahora, don Francisco, vamos al punto. Estamos a 18 meses de la administración del presidente Nayib Bukele. Este es el presupuesto que tiene potestad el Ejecutivo de formularlo y someterlo a una discusión con la Comisión de Hacienda. Correcto. Pasaron los 3 meses, ¿verdad?, de estudio y de visita de los diferentes ministros. El punto es el siguiente: Francisco Merino López, ¿por qué no votó por este presupuesto? Francisco Merino López, ¿cuáles son esas inconstitucionalidades que le incomodan? ¿Cuáles son estas maneras inconsultas que se han tomado de decisión que está presentando hoy? Porque más allá de lo que usted puede opinar, esto ya fue aprobado por los diputados, 58 votos, esto ya fue sancionado por el señor presidente este día y publicado por el Diario Oficial, y ha vetado 2 de 11 decretos. Le dejo planteada la pregunta y le presento un mensaje que dio el ministro de Obras Públicas esta mañana en la comisión especial que investiga lo del COVID, es donde el ministro de Obras Públicas le reclama en la cara a los diputados que cómo es posible que le están pidiendo a él explicaciones si ellos no estuvieron allí para atender a la gente durante la pandemia COVID. COVID fue lo que marcó el 2020. Veamos al ministro Romeo Barrera. El Salvador, muéstrenle al pueblo salvadoreño dónde asignaron recursos para el kit de medicamentos, dónde asignaron recursos para el transporte de alimentos, dónde asignaron recursos para hacer toda la logística y atender la pandemia. Enseñen un decreto donde esté esa asignación para poder ejecutar todo ese tipo de obras que se realizó, es decir, no existe. Así la discusión del ministro Herrera, donde le dice en la cara a los diputados: ¿qué están haciendo ustedes? Ustedes me están reclamando a mí, me están pidiendo cuentas. ¿Y ustedes qué han hecho? Denme un dictamen donde han dado una partida presupuestaria para el transporte de los pacientes, para el transporte del personal de salud pública, de obras públicas. O sea, ¿cuál es el punto, don Francisco? Seguimos enfrentados ejecutivo y legislativo, y ahora no hay una discusión para la aprobación del presupuesto. ¿Por qué dice que es inconstitucional este presupuesto? ¿Cuáles son las cosas que a usted le incomodan? ¿Por qué está molesto? ¿Y cómo es posible que el presidente del Partido de Concertación Nacional, Manuel Rodríguez, le dice al presidente de la Asamblea que no convoque en la madrugada, que no convoque en la noche, y a pesar de eso Mario Ponce López lo hace y más allá vota por el presupuesto? No se entiende. Hay algo que no está bien ahora. Pues yo creo que en primer lugar estas son las cosas que hay que saber enfrentar. A mí me parece que el estilo con el que el señor ministro de Obras Públicas está reaccionando obedece a la forma en que lo están tratando. Yo estuve viendo la transmisión televisiva de esta comisión especial y en verdad es indignante la forma en que pretende quien dirige esta comisión someter, ¿verdad?, al funcionario, cuando realmente debe haber una relación de mucho respeto y un cuestionamiento, en todo caso, tranquilo. Yo interrumpió varias veces a los ministros, les hacía ver que si ya iban a terminar porque ya tenían las 20 preguntas listas. Es absurdo, las preguntas tienen que surgir de escuchar una presentación. Era una amenaza para una interpelación. Era una amenaza, bueno, y es la forma, como digo, brusca. Y yo lo felicito al funcionario porque, a pesar de que él no tiene mayor trayectoria política, pero sí tiene dignidad. Y yo creo que en esto el ser diputado, diputada, ministro, ministra, pues no le da a uno una jerarquía de ser humano superior a otro. Y ya ratos venimos observando eso en la Asamblea, que nadie pone el orden necesario en el comportamiento que debemos de tener. De hecho, la Asamblea misma se ve sumamente afectada en su imagen, en su credibilidad, pero con las actuaciones de algunos colegas, como se dice, pagamos justos por pecadores, porque realmente la expresión o el reclamo es hacia los diputados en general, cuando en realidad debería de referirse a quienes de los diputados son los que están de alguna manera actuando abusivamente. Pero dice, pagamos unos justos por pecadores. Por eso. Sí, es decir, la gente tiene derecho a expresarse y no es una democracia. Pues, si por eso hemos pasado una lucha, ¿verdad?, de años, para que lleguemos a este nivel de un ambiente que cada quien puede expresarse sin temor a reacciones violentas. De hecho, a través
del Ministerio de Hacienda. Y es Hacienda quien toma la recomendación que da la Asamblea y es Hacienda quien lo distribuye porque es el responsable del manejo de las finanzas. En este caso no se ha hecho. Si bien el presidente lo ha considerado como no sacrificar la parte social y ya lo ha sancionado, pero lo cierto es que aquí sí hay una situación que amerita que por la vía administrativa el Ministerio de Hacienda ponga algún tipo de regulación. Interesante. Ahora, don Francisco, vamos al punto. Estamos a 18 meses de la administración del presidente Nayib Bukele. Este es el presupuesto que tiene potestad el Ejecutivo de formularlo y someterlo a una discusión con la Comisión de Hacienda. Correcto. Pasaron los 3 meses, ¿verdad?, de estudio y de visita de los diferentes ministros. El punto es el siguiente: Francisco Merino López, ¿por qué no votó por este presupuesto? Francisco Merino López, ¿cuáles son esas inconstitucionalidades que le incomodan? ¿Cuáles son estas maneras inconsultas que se han tomado de decisión que está presentando hoy? Porque más allá de lo que usted puede opinar, esto ya fue aprobado por los diputados, 58 votos, esto ya fue sancionado por el señor presidente este día y publicado por el Diario Oficial y ha vetado 2 de 11 decretos. Le dejo planteada la pregunta y le presento un mensaje que dio el ministro de Obras Públicas esta mañana en la comisión especial que investiga lo del COVID, es donde el ministro de Obras Públicas le reclama en la cara a los diputados que cómo es posible que le están pidiendo a él explicaciones si ellos no estuvieron allí para atender a la gente durante la pandemia COVID. COVID fue lo que marcó el 2020. Veamos al ministro Romeo Barrera. El Salvador, muéstrenle al pueblo salvadoreño donde asignaron recursos para el kit de medicamentos, donde asignaron recursos para el transporte de alimentos, donde asignaron recursos para hacer toda la logística y atender la pandemia. Enseñen un decreto donde esté esa asignación para poder ejecutar todo ese tipo de obras que se realizó, es decir, no existe. Así la discusión del ministro Herrera, donde le dice en la cara a los diputados: ¿qué están haciendo ustedes? Ustedes me están reclamando a mí, me están pidiendo cuentas. ¿Y ustedes qué han hecho? Denme un dictamen donde han dado una partida presupuestaria para el transporte de los pacientes, para el transporte del personal de salud pública, de obras públicas. O sea, ¿cuál es el punto, don Francisco? Seguimos enfrentados ejecutivo y legislativo y ahora no hay una discusión para la aprobación del presupuesto. ¿Por qué dice que es inconstitucional este presupuesto? ¿Cuáles son las cosas que a usted le incomodan? ¿Por qué está molesto? ¿Y cómo es posible que el presidente del Partido de Concertación Nacional, Manuel Rodríguez, le dice al presidente de la Asamblea que no convoque en la madrugada, que no convoque en la noche, y a pesar de eso Mario Ponce López lo hace y más allá vota por el presupuesto? No se entiende. Hay algo que no está bien ahora. Pues yo creo que en primer lugar estas son las cosas que hay que saber enfrentar. A mí me parece que el estilo con el que el señor ministro de Obras Públicas está reaccionando obedece a la forma en que lo están tratando. Yo estuve viendo la transmisión televisiva de esta comisión especial y en verdad es indignante la forma en que pretende quien dirige esta comisión someter, ¿verdad?, al funcionario, cuando realmente debe haber una relación de mucho respeto y un cuestionamiento en todo caso tranquilo. Interrumpió varias veces a los ministros, les hacía ver que si ya iban a terminar porque ya tenían las 20 preguntas listas. Es absurdo, las preguntas tienen que surgir de escuchar una presentación. Era una amenaza para una interpelación. Era una amenaza, bueno, y es la forma, como digo, brusca, y yo lo felicito al funcionario porque a pesar de que él no tiene mayor trayectoria política, pero sí tiene dignidad. Y yo creo que en esto el ser diputado, diputada, ministro, ministra, pues no le da a uno una jerarquía de ser humano superior a otro. Y ya ratos venimos observando eso en la Asamblea, que nadie pone el orden necesario en el comportamiento que debemos de tener. De hecho, la Asamblea misma se ve sumamente afectada en su imagen, en su credibilidad, pero con las actuaciones de algunos colegas, como se dice, pagamos justos por pecadores, porque realmente la expresión o el reclamo es hacia los diputados en general, cuando en realidad
debería de referirse a quiénes de los diputados son los que están de alguna manera actuando abusivamente. Pero dice, pagamos unos justo por pecadores. Dipurrata. ¿Por qué asustarse por eso? Sí, es decir, la gente tiene derecho a expresarse y no es una democracia. Pues, si por eso hemos pasado una lucha, ¿verdad?, de años, para que lleguemos a este nivel de un ambiente que cada quien puede expresarse sin temor a reacciones violentas. Ahora, allá cada uno sí se pica, como dicen, ¿va? Porque si allá gritan diporrata, yo no volteo a ver, pero seguramente hay otros que sí, ahí se enojan. Yo no, porque no me considero ni por cerca tal cosa. Ahora, volviendo al tema del presupuesto, mire, aquí hay casos tan claros como este. El decreto número 800, que es una paginita nada más, tiene el artículo 1 que dice: se aprueba el contrato de préstamo número 2247, denominado financiamiento parcial de medidas económicas compensatorias implementadas por la emergencia del COVID-19 por $50 millones. Entonces viene la honorable asamblea, en la mayoría de los que aprobaron este presupuesto, y dice, artículo 2, los fondos obtenidos del contrato de préstamo en referencia sustituirán en el monto correspondiente al mismo parte del financiamiento autorizado por el otro decreto